Esta es tu vida, sé protagonista. Dirige tu futuro en el mejor lugar. En la UBAC, detona tu potencial. En la UBAC, sé libre para avanzar. Somos tu gente, hagámonos más fuertes. Juntos lograremos triunfar. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a este primer ciclo de conferencias denominado Speakers UBAC, un proyecto que inició en el 2013 en la Facultad de Comunicación y que hoy lo hemos ampliado a nivel institucional para todas nuestras unidades académicas, incluyendo también el Quiroga College en Chicago, en los Estados Unidos. Así que bienvenidos. Hoy iniciamos con un invitado muy especial, el doctor Alejandro García Macías. Voy a permitir leer algunos datos de su trayectoria para que lo puedan conocer un poco más. Él es doctor en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es titulado con distinciones cum laude y doctor Euripius. Maestro en Sociología Industrial y del Trabajo, también con mención. Además de licenciado en Comunicación Organizacional por la Autónoma de Aguascalientes. También es profesor investigador titular de tiempo completo en el Departamento de Comunicación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Actualmente funge como presidente del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, CONEIC, por el periodo 2018-2021. También es miembro de la Comisión Nacional de Ética en Comunicación Organizacional y pertenece a la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC, así como a la Asociación Mexicana de Investigadores y Profesionales de Comunicación Organizacional, AMIPCO. También ha realizado estancias de investigación en la Universidad Toulouse, en Francia, y por la Universidad Constance, en Alemania, además de la Universidad Autónoma de Barcelona. Como docente, ha sido invitado por la Universidad de Sevilla y ha dictado talleres y conferencias en diversos países. En los últimos 5 años, ha participado como ponente en al menos 20 congresos y seminarios nacionales e internacionales. Sus publicaciones en ese mismo periodo, como autor principal o en coautoría, incluyen un libro, 2 capítulos del libro en editoriales del Reino Unido y 3 más del libro en editoriales nacionales y 10 artículos en revistas indexadas internacionales. También en otra experiencia profesional ha sido asesor del Senado de la República, socio director de la firma de consultoría en comunicación Primer Staff Consultores y funcionario de primer nivel en el municipio de Aguascalientes. Sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida, doctor Alejandro. Siéntase en su casa y bienvenido. Muchas gracias, muy estimado maestro Paco, y un saludo muy afectuoso a toda la comunidad de la UBAC, una universidad con la que hemos tenido desde hace años una muy buena relación. Estoy muy contento, la verdad, de poder iniciar pues con este nuevo ciclo de Speakers UBAC para que reflexionemos juntos sobre un tema que es como importante por el momento en el que vivimos, pero también muy importante porque es la oportunidad para que aprendamos juntos nuevas cosas a partir de los tiempos que nos han tocado vivir. Si les parece, voy a compartir una pequeña presentación que nos permita ir, pues, o me permita a mí, pues, ir llevando a cabo esta conversación. Hemos titulado la misma como El aprendizaje digital en la nueva era para alumnos y docentes. Falta que nos pongamos de acuerdo qué entendemos por una nueva era y hasta dónde esta es posible o ya ha empezado o está por empezar. Vamos a empezar por la prehistoria. Y cuando digo la prehistoria no me refiero al Calmecac, cuya imagen está presente aquí, el modelo muy clásico de la enseñanza en la época precolombina, sino quizá la propia prehistoria de la educación en México, que es a la que yo pertenezco. Yo me formé por ahí en los años 70 y
Esto lo platico porque parece ser que hay muchas similitudes en la educación o el modelo educativo nacional de entonces, que por supuesto ha tenido transformaciones importantes, pero hay cosas que se mantienen. Por ejemplo, se mantiene que continuamos siendo un país de muchos contrastes, ¿no? Un país donde hay escuelas que a la fecha pues todavía no cuentan con servicios elementales como el agua potable, como la electricidad o como el internet, por ejemplo. Es evidente que continúa existiendo una brecha muy marcada que implica profundas desigualdades sociales. Esto, por supuesto, se hace manifiesto y patente en una muy alta cantidad de niños y de niñas, de jóvenes, que no tienen el mismo acceso, el mismo nivel de acceso a determinadas ventajas de la educación. Una de ellas, por ejemplo, es, por supuesto, el Internet, pero otra es a contar con los mecanismos de aprendizaje, con actividades complementarias que permitan tener una formación muy sólida. El modelo aquel, digamos, el del México postrevolucionario, implicaba, por ejemplo, escuelas separadas para niños y para niñas en todos los niveles, inclusive y por supuesto en la escuela pública. Pero lo curioso es el modelo educativo que estaba muy centrado en actividades de memorización. Había que memorizar el poema, las reglas ortográficas, las tablas de multiplicar, y por lo tanto los exámenes y las evaluaciones pues consistían en ver hasta qué punto el chico era capaz de memorizar cosas, con lo cual, por supuesto, diferentes tipos de inteligencias quedaban supeditadas a esta inteligencia memorística. Era un modelo muy centrado en el profesor como figura no solamente de autoridad, sino también el que sabía o la profesora que conocía y a la cual era pues prácticamente imposible rebatir, argumentar otro tipo de cosas con ellos. Se esperaba también que la familia fuera un aspecto importante y central porque era allí donde había la posibilidad de tener acceso a otras cosas. Lo cuento desde mi propia experiencia, que tuve el gusto y, bueno, la suerte o no suerte de estudiar en escuelas primarias, pues un poquito marginadas por cosa del trabajo de mi padre, una escuela de estas con muchas carencias, y sin embargo, por el contrario, en casa, pues había la posibilidad de tener algún tipo de apoyo diferente, ¿no? Para aprender a leer, para aprender a lo que se esperaba que hicieras en ese entonces, ¿no? Las operaciones aritméticas básicas, conceptos elementales, pero también con el apoyo de determinados libros. Aquí pongo una enciclopedia que fue clásica en los años 70, porque era una enciclopedia autodidáctica, donde tú mismo podías aprender varias cosas que la escuela no te daba. Entonces, este contraste entre escuelas que por una parte podían o no facilitarte un tipo de aprendizaje innovador, flexible, y por la otra que en algunas familias pues existían las oportunidades para complementar ese conocimiento. Desafortunadamente, como hemos dicho, no todas las familias en este país o en el mundo pues tienen acceso a este tipo de actividades complementarias. Después, un poquito después, o bueno, antes de los años 70, por supuesto, ya se había puesto de moda la educación a distancia. Desde finales del siglo XIX, algunas universidades en Reino Unido y después Francia, Estados Unidos, pues comienzan a tener una oferta de cursos a distancia que funcionaban básicamente por correspondencia. Tú te inscribías en uno de estos cursos mandando uno de los cupones como los que aparecen allí en la publicidad, y a vuelta de correo recibías una serie de materiales que tú podías utilizar, rellenabas, contestabas los cuestionarios y de cierta forma pues estabas aprendiendo. Los devolvías y entonces a vuelta de correo el profesor o el cuerpo de profesores te daba las correcciones de los mismos. Esto suena como algo que estamos haciendo hoy, ¿no? Por supuesto, había cursos ahí muy curiosos, como este de Charles Atlas, que era para ponerte fuerte, para entrenar tu cuerpo. Había otros de
dibujo. Y aquí me llama la atención algo. Hay una frase de Tomás Alva Edison, decía, la instrucción por correspondencia es la más económica y es la mejor. Estas eran cuestiones que ya en los años 50, 70 en México tuvieron mucho éxito y que fueron una alternativa de formación. ¿Por qué lo digo esto? Porque parece ser que estamos en este contexto nuevo tomando viejas recetas para nuevos problemas y que particularmente si no hay un cambio de modelo, da lo mismo si la entrega de los materiales es por correo postal o por correo electrónico o a través de una plataforma digital. Lo que debe evolucionar es el modelo y la forma en la que entendemos la educación a distancia. En México tenemos una experiencia muy amplia en este tipo de cosas. Ahora dicen, pues los niños están en el programa Aprende en Casa, transmitido por televisión, una clase, por supuesto que después es orientada, en este caso, por los padres y por una serie de profesores que aparecen allí, pero desde los años 60, finales de los 60, surge en México el modelo de telesecundarias, que continúa siendo un modelo muy importante, con más de 1 millón de estudiantes. La mitad de los planteles de secundarias en el país funcionan en el esquema de telesecundario, una clase breve y después una discusión con el profesor que se encarga pues prácticamente de todas las materias y de todos los grupos. Es un modelo que ha funcionado particularmente porque nuestro país tiene una composición geográfica que implica que zonas remotas pues a veces no pueda accederse a la educación digamos presencial como en muchas partes ocurre. A fines de los años 70 y principios de los 80 es cuando empezamos apenas a tener el advenimiento de lo digital en una escala, digamos, casera y con aplicaciones un tanto educativas. A la derecha tenemos en 1977 el Atari 2600, un juego de video, la primera consola que se populariza a nivel casero, digamos, doméstico. Y del otro lado, en el 81 surge la primera computadora personal propiamente dicha que se vende de manera masiva. Esta gran computadora IBM tenía nada menos y nada más que una memoria como de 128 kilobytes, o si acaso 512, y un maravilloso disco duro de 5 megabytes que ahora no sirven ni para tener 2 fotografías de alta resolución. Pero era lo que había en los años 80 y fue la primera forma en que los estudiantes tuvimos de aproximarnos a lo digital. No quiero contarles cómo eran las conexiones al incipiente Internet después o las primeras formas de investigar cosas en Internet porque eso nos llevaría mucho tiempo. Como una segunda parte, pues, una vez que reflexionamos sobre cómo eran las cosas, no hace mucho, quizá pues cuando estaban haciendo la generación inmediatamente posterior a la que yo pertenezco, es importante ver cuáles son las tendencias que se esperaban para el 2020 y los años que venían antes de que apareciese pues esta pandemia que a todos nos tiene encerrados. Primero, hay una serie de tendencias sociales, unas que tienen que ver, por ejemplo, con el bienestar y la salud mental de los estudiantes universitarios. Es evidente que la carga de trabajo, el ritmo de vida, la manera en la que están organizados los planes de estudio y los currículums, evidentemente son desgastantes para todo el mundo. Profesores y estudiantes estamos siendo sometidos a niveles de estrés, de agotamiento, de fatiga que hace tiempo no se tenían con tal intensidad. Y por supuesto, no es solamente al interior de las universidades, sino que el propio ritmo de vida moderna pues nos lleva a este tipo de situaciones. Las universidades pues deben estar muy preocupadas por esto y ahí hay un campo de acción importante. La segunda son los cambios demográficos que implican, desde los más básicos, por ejemplo, una inversión de la pirámide poblacional, lo que hace que si antes teníamos muchas personas jóvenes en la base de la pirámide y unas cuantas personas o muchas menos en lo alto, personas de mayor edad, ahora esto se está invirtiendo. Y por lo tanto, quizá dentro de unos años, todos estos jardines de niños o kinders que tenemos
deban reconvertirse pues a escuelas de tipo primaria o secundaria, porque la tasa de natalidad ha venido decreciendo en forma importante desde los años 60 y 70. Esto también significa un reto pues para la educación superior. La otra son la necesidad de ir pensando cada vez con mayor ocupación al respecto sobre las prácticas equitativas y justas, no solamente en la selección, en la incorporación de estudiantes de distintas categorías sociales, pues, o vamos, universidades en los que las diferencias no sean notables, más plurales, más incluyentes, y por supuesto en las que pues se considere que la inclusión social no debe ser objeto de ninguna especie de segregación por cuestiones de raza, de género o de cualquier otro tipo de situaciones. Están también las tendencias tecnológicas, que estas son importantes y que volveremos a ellas, como por ejemplo la inteligencia artificial y sus implicaciones en la tecnología. Evidentemente hay universidades que están poco a poco haciendo uso de la inteligencia artificial o de las máquinas que aprenden para ponerlas al servicio de los procesos de enseñanza y aprendizaje, o también de algunos procesos que los acompañan. Por ejemplo, están estas universidades que tienen un sistema de asesoría o acompañamiento a estudiantes sobre dudas particulares en sus procesos de inscripción, de carga de materias, etcétera, que utilizan bots automáticos que van aprendiendo conforme los alumnos van haciendo preguntas. Una especie de Siri o de Alexa que orienta los procesos de dudas de los estudiantes en universidades. Y estas son las menores. Hay también, pues, programas educativos que van incorporando la tecnología de la realidad virtual o de la realidad aumentada para mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. No es lo mismo que tú tengas una cuadrilla de 10 caballos en una escuela de veterinaria para que los estudiantes aprendan a poner vacunas a los caballos, a que tengas un simulador virtual que te permita, pues, prácticamente ver al caballo a través de unos lentes de realidad virtual y estar inmerso en el proceso de aprender a vacunar allí, ¿no? Entre muchas otras cosas. Están también como una tendencia importante tomar en cuenta los temas de analítica de información de las comunidades universitarias y de la privacidad de los datos. No solo aquellos datos personales como el nombre, la dirección, etcétera, sino particularmente aquellos que van haciendo referencia a los procesos académicos de los estudiantes en el sentido de la retroalimentación con tutores, las calificaciones, etcétera. Estas tendencias más de carácter macro, que son las económicas, pues también deben preocuparnos en el corto plazo y deben preocuparnos desde ya. Por ejemplo, los costos de la educación superior que están incrementándose, siendo que la mejora en los ingresos de la población no está avanzando al mismo ritmo. La desigualdad sí que está avanzando, pero la educación superior continúa quizás sin encontrar los mecanismos para ser más accesible en términos de costos para muchos estudiantes. Paralelamente, el trabajo o los procesos de trabajo están cambiando de manera vertiginosa, también por la incorporación de nuevas tecnologías y de nuevos procesos de trabajo, lo cual requiere de nuevas habilidades de las personas que trabajamos. Pensemos en la propia educación superior, como vamos a ver, los profesores necesitamos aprender nuevas habilidades para lidiar con estas cosas que nos estamos enfrentando actualmente. Y por lo tanto, la educación superior está obligada a tener las antenas encendidas para ser muy receptiva a cómo está evolucionando el mundo del trabajo y por lo tanto ofrecer las mejores alternativas para que la educación vaya en consonancia con las necesidades reales. El cambio climático, que por supuesto es una preocupación global, pues reta a las instituciones a buscar maneras más sustentables de enseñar y de aprender.
que sean más receptivas, por supuesto, hacia los recursos naturales y su cuidado hacia el ahorro de energía, la generación de energías alternativas, etcétera. Hay también cambios en la educación superior que son o deben ser motivo de preocupación. Primero, los cambios en la población estudiantil, por supuesto, por la incorporación de más estudiantes de más regiones, sobre todo ahora que es posible cursar determinadas asignaturas en línea, etcétera, pero también asociadas a procesos migratorios internos en los países o inclusive internacionales, que por lo menos antes de la pandemia lo que estaban ocasionando era una movilidad muy elevada de estudiantes y eso genera un perfil diferente en el tipo de jóvenes que cursan las licenciaturas o ingenierías universitarias. También el hecho de pensar en rutas alternativas de la educación, porque parece ser que los currículum poco flexibles que de alguna forma encasillaban a los estudiantes a seguir un programa académico particular sin la posibilidad de ser modificados o de tener microsalidas o especialidades intermedias que permitieran, por ejemplo, una incorporación más rápida al mercado de trabajo o quizá la realización de actividades de hacer cosas que te permitan pues, generar ingresos desde un momento temprano en la formación. No todas las universidades lo están considerando. Es decir, estos generación como de micro salidas terminales, no terminales, sino intermedias, que pues vayan permitiendo que los estudiantes se incorporen con mayor facilidad al mercado de trabajo. Y por supuesto también la educación en línea, que como decíamos, una de las críticas es que no hemos sabido realizar una ingeniería adecuada de aprendizaje para transformar el modelo educativo a un modelo en línea. Como veremos es que esto tomó por sorpresa a todo el mundo. Y finalmente las tendencias políticas que podrían caracterizarse primero, entre muchas otras, por un decremento en el financiamiento de la educación superior, particularmente la pública, pero también que está afectando de manera importante a las escuelas de educación privada o esquemas mixtos. Estamos frente a una de las andanadas más importantes de la historia, particularmente en México, por una serie de decisiones gubernamentales que están presionando de manera muy fuerte a las universidades por medio de la asignación de recursos públicos y también a los investigadores y también a los profesores. Hay, desde mi punto de vista, un desprecio profundo a la educación superior en México y a la educación en general, porque seguimos siendo uno de los países de la OCDE con el más bajo nivel de inversión pública en educación, con una cantidad pues prácticamente ridícula del Producto Interno Bruto. Pero por otra parte, hay que cuestionarse el valor de la educación superior y hasta qué punto sigue siendo un título universitario, unas credenciales universitarias, una moneda de cambio de capital cultural todavía valiosa, o hasta qué punto hay otras habilidades u otros grados que pueden ser también igual o más de valiosos. Y finalmente, bueno, la polarización política, que es de esperarse, y particularmente en América Latina, aunque también en otros países, lo estamos viendo con singular énfasis. Y pues, bueno, todo esto se articula entre cambios económicos, tecnológicos, para perfilar la nueva era a la que nos enfrentamos. Una nueva era en la que tenemos muchas cosas. Por ejemplo, tecnologías emergentes o prácticas educativas emergentes, como estas de aprendizaje adaptativo, que implicarían la pregunta de cómo hacer que el aprendizaje de los estudiantes sea significativo, personalizado, útil para cada estudiante en particular, pero de modo que las universidades establezcan criterios y fórmulas y que se organicen y se implementen nuevos mecanismos para que, al ser el aprendizaje, no obstante, en línea y masivo, sea también personalizado y útil para cada estudiante.
Aplicaciones educativas de inteligencia artificial cada vez menos caras, cada vez más al alcance de todos, pero parece ser que las universidades no habían decidido hacer esta apuesta por ir incorporando mecanismos pues ya de forma más arriesgada, ¿no? Salvo experiencias notables como esto de los profesores virtuales y etcétera. Otras, pues todavía estamos utilizando los materiales clásicos, la presentación de PowerPoint como esta, para utilizarla en un escenario de enseñanza virtual. La analítica para el desempeño y el éxito estudiantil, cómo llegar más rápido y mejor a retroalimentar a los estudiantes, estar atentos a sus necesidades de aprendizaje, cuando la figura del tutor en estos momentos, o del guía académico, pues está detrás de una pantalla. Es importante también elevar el diseño instruccional a través de una ingeniería de aprendizaje que reúna a expertos en pedagogía, con expertos en tecnología, con expertos de otra serie de disciplinas como provenientes del campo del trabajo, para que pues se diseñen las mejores posibilidades de aprendizaje para muy diferentes perfiles y tipos de estudiantes. No hay personas iguales en el mundo, ni intereses similares en el mundo, y por ahí debemos pensar. Importante también los recursos educativos abiertos. Esta es una tendencia no solamente digamos, de software, apostar por el software abierto con licencias pues gratuitas, sino también por los materiales de clase, por la literatura que se revisa en ella, por programas o ejercicios de estudio y de repaso que sean verdaderamente abiertos, porque es verdad que también, pues en estos tiempos, una inversión en los libros tradicionales, o ya sea presentados en papel o a través de lo virtual, pues implica también un gasto adicional que ahora los estudiantes están haciendo de manera doble o triple, porque pues hay que estar pagando datos de internet que antes no tenías o que utilizabas para fines de otra naturaleza, invirtiendo en computadoras para que la familia pueda utilizarlas en diferentes momentos, y hay varios hermanos en casa, etc. Y también, por supuesto, las tecnologías de realidad extendida. Esto, como decíamos, parece ser no solamente una tendencia, sino una necesidad inmediata. Aunque hay que decir una cosa, la tecnología por sí misma no transforma nada. Es la escuela, la pedagogía, lo que es verdaderamente transformativo. La tecnología debe ser pues un apoyo, una forma diferente de hacer las cosas, pero por supuesto es en el diseño instruccional y en el ejercicio cotidiano de la enseñanza y del aprendizaje donde las cosas van a transformarse. ¿Qué nos enseñó la pandemia? Bueno, llegó el experto en transformaciones digitales, ¿no? Y si no experto, pues la persona que nos hizo transitar en unas cuantas semanas lo que se tenía previsto en diversas instituciones para ocurrir en 5 años o en 10 años. Instituciones como esta desde la que les hablo, pues tenían un plan de transición para materias en línea, para paulatinamente ir incorporando nuevas tecnologías en laboratorios, en las aulas de clase, aunque estamos muy bien tecnificados, pero en 3 o 4 semanas cambia totalmente, igual que ocurrió en muchas universidades, el modelo para aplicarse totalmente en forma no presencial. Y todo esto fue por causa del bichito que ha causado tanto desorden en el mundo. Y como dice Zygmunt Bauman, el problema es pues que no vamos a deshacernos de la realidad. Hay que saber cómo vamos a utilizarla y cómo vamos a adaptarnos a estos nuevos escenarios, ¿no? ¿Qué fue lo que se vuelve visible de inmediato? Bueno, primero, que los sistemas educativos nacionales no estaban prevenidos, como nadie estábamos prevenidos, ni los sistemas de salud, ni nadie, pero se había considerado que esto de transitar hacia el aprendizaje digital, pues iba a venir viniendo y acercándose
hay poco a poquito, no era tan urgente, a pesar de esfuerzos importantes que se habían estado haciendo, esfuerzos que también evidenciaban las profundas desigualdades sociales que existen en el país. Conocemos el caso de una institución que le llegaron computadoras y le llegó el programa EduMedia y tal, pero el único problema pues es que el pueblito donde estaba ubicada esa institución escolar ni siquiera tenía luz eléctrica. Es decir, manejar un sistema educativo como el nuestro, que tenía una ineficacia acumulada de décadas, de la noche a la mañana hubo que intentar una transformación que, a pesar de que teníamos las bases de una televisión educativa, de producción de contenidos culturales en diferentes medios de comunicación, no fue suficiente porque no estábamos ni siquiera preparados para estar al 10%. Y uno pensaría que es que, bueno, tomar las clases en línea no es nada complicado ni nada del otro mundo, porque quizá la mayoría de ustedes y yo lo habíamos experimentado en algún momento, pero sí que hay regiones donde el promedio de acceso a Internet es sumamente bajo, por debajo del 20%, en poblaciones muy marginadas geográficamente y económicamente, como ocurre en otros países de América Latina. Pero además, no se trata solo de tener el acceso a Internet, sino que tenemos unas tasas elevadísimas de no alfabetización digital. Es decir, personas que, uno, o no saben utilizar las tecnologías de la comunicación y la información, o no las utilizan de forma adecuada. Pues esto nos tomó y nos obligó a hacer las cosas de manera diferente. Hay que pensar que esto cambió muchas cosas para siempre, que el sueño de una nueva normalidad o de volver a la normalidad es eso, un sueño, y que entonces tendremos que adaptar muchas cosas para vivir de forma diferente, sí, a lo que vivimos hoy, pero también diferente a lo que vivíamos en la era prepandemia, ¿no? Es importante señalar que es necesario una reestructura urgente del sistema educativo nacional. No podemos seguir tomando medicinas viejas para enfermedades nuevas, como decíamos hace tiempo. Necesitamos repensar las cosas. Y esto no solo pasa por la responsabilidad de profesores y estudiantes, que sí la hay, o de las universidades en particular, que también la hay, sino que debe ser objeto de una política nacional decidida, innovadora y dispuesta a invertir los recursos que sea necesario para hacerlo. Pero bueno, permítanme ser un poquito pesimista en que veamos esta política nacional muy pronto. Al mismo tiempo, deberían existir las condiciones para que las brechas social, digital, se vayan cerrando. ¿A qué nos referimos con brechas? A que hay una división entre un grupo de personas que tiene acceso a muchas cosas y hay otro grupo de personas que son muchos más, la inmensa mayoría, que no tienen acceso a estas cosas, ya sea bienes financieros, ya sea bienes educativos, etc. Si una persona que tiene acceso a Internet y a tecnologías de avanzada puede seguirse educando y tiene las condiciones para hacerlo y seguir aprendiendo, las personas que no lo tienen van a rezagarse más en relación con esa persona que sí las tiene. Es decir, las desigualdades se van a acentuar o a pronunciar si no hacemos algo muy pronto. Me refiero a acciones de inclusión social y digital. Hay instituciones que lo están haciendo. Esta universidad hizo un programa para dotar de computadoras prestadas y de apoyos financieros para contratar Internet a un número muy importante de estudiantes, algunos miles de estudiantes. Pero eso no basta y es necesario que pensemos pues también qué vamos a hacer en el mañana si esto continúa. Acciones masivas de alfabetización mediática y digital, pero además, y ahí sí podemos empezar nosotros como jóvenes o los no tan jóvenes también, un cambio de paradigma y de actitud personal. Es decir, volver a los básicos, pero adaptados a la nueva era. Un cambio de paradigmas que pase por los profesores, por los estudiantes, en el plano personal, que ascienda a la responsabilidad institucional
pero también que ascienda al plano macro, es decir, al Estado, a las instituciones del Estado y a las políticas que éste genera. Que allí no vamos a ahondar mucho porque es tema de otra conversación y es, digo, uno de los temas que se ve mucho más complicados ahora mismo. Volver a los básicos quiere decir que recordemos lo que es aprender a aprender. Hablamos de un aprendizaje para toda la vida, que es uno de los paradigmas más importantes en la educación. No dejamos de aprender nunca, y aprender a aprender es una competencia que tiene que ver con la habilidad para iniciar, para organizar, para persistir en el aprendizaje en contextos formales o informales o no formales. Es decir, aprender como podamos y aprender de dónde podamos en todo momento. Porque antes el aprendizaje digital consistía en utilizar tecnología para hacer cosas, saber cómo funcionaba la tecnología y entender cómo funcionaban los medios digitales. Eso fue lo que nos enfrentamos los usuarios de aquellos Ataris o nuestros padres que de pronto se vieron en la necesidad de utilizar un horno de microondas, un reproductor de discos compactos, una videocasetera, y que pues, como nos pasa ahora con los teléfonos actuales, solamente utilizamos un 10 o un 15% de las capacidades que nos ofrece el dispositivo. Había que enseñar a estas generaciones, a los inmigrantes digitales, si los oponemos al término de nativos digitales, es decir, jóvenes que ya nacieron con esta tecnología como incluida en el ADN, ¿no? Es muy natural que nosotros veamos como jóvenes o mis estudiantes, ustedes, pues un teléfono y que aquí tengamos un montón de cosas, pero no pensamos que la computadora que llevó al hombre a la luna, que ocupaba la nave espacial, no tenía ni siquiera el 5% de la capacidad que tiene un teléfono de los que utilizamos actualmente, o una de las computadoras que tenemos en el escritorio. Entonces, antes el aprendizaje digital era aprender a utilizar la tecnología para hacer cosas. Y ahora hablamos de una forma innata de aprendizaje, una nueva forma de la evolución humana, una competencia, una condición indispensable para poder sobrevivir en sociedad. Es decir, aprender gracias a los contenidos digitales a los que podemos tener acceso. Es pues un proceso en constante transformación. Y parecen cosas sencillas, ¿eh? Pero nos preguntábamos hace unos días, algunos colegas y yo, ¿cuántos profesores teníamos de verdad esta capacidad para trabajar con cosas como las que están en la pantalla? Conocimiento sobre navegación web, sistemas informáticos que se utilizan en forma habitual, utilizar aplicaciones móviles, buscar información de forma adecuada, no restringidos al Google o a cualquier buscador, gestionar diferentes medios de comunicación, redes sociales, crear contenidos multimedia, profesores que en la vida habían entrado a una plataforma como Teams o como Zoom y de pronto tuvieron que hacerlo. O por otra parte, estudiantes que es exactamente lo mismo y que utilizan el teléfono celular, pues sí, para compartir memes y para mandar fotografías y todo, pero no para buscar información, para almacenarla, para utilizarla de forma adecuada en sus clases. Entonces, el aprendizaje digital como un mecanismo es una nueva forma de aprender, una nueva forma que no consiste en solo aprender qué es lo digital, sino aprender a través de lo digital. Y por lo tanto, la alfabetización digital para las nuevas generaciones de profesores, pues implica que las instituciones se preocupen porque sus profesores sepan localizar, evaluar, compartir información, que conozcan las herramientas necesarias, pero que cuenten con los dispositivos necesarios para hacerlo, que estén familiarizados con el trabajo en la nube, con las redes sociales, con la publicación de contenidos, con la seguridad informática, etcétera. No es sencillo porque, ya decíamos, esto tomó por sorpresa a todo mundo. Y hay una generación de profesores, de la mía para arriba, que decían, bueno, es que quizá ya ni sea tan necesario hacerlo,
Me quedan 10 o 12 años de trabajo antes de tener una jubilación, que quién sabe si ahora las cosas de la jubilación funcionen, pero, pero entonces ya bastaba con utilizar una pantalla, un cañón, poner un PowerPoint, leer la presentación. Eso no es aprendizaje digital, eso es en el viejo esquema o el viejo modelo de utilizar lo digital. Porque, bueno, si estás en las redes sociales o en los medios sociales y no estás aprendiendo y no estás riéndote, no estás disfrutando, no sientes inspiración, no estás haciendo redes, pues algo estamos haciendo mal. Estamos utilizando solamente el carácter lúdico de las plataformas de redes sociales, es decir, entretenernos, pero sin obtener todo el provecho que podemos sacarle a esa biblioteca de Babel que tenemos en el bolsillo, ¿no? En el teléfono, prácticamente todo el mundo. A mí me gustaría que viéramos 7 tendencias que hay que tener en cuenta, ¿no? Primero, que el aprendizaje cada vez más se da en espacios diferenciados, ¿no? Quizá en el plano informal. Por ejemplo, lo que aprendemos a través de los medios sociales o de la cultura del hipervínculo o de las nuevas búsquedas en Internet o de los diferentes recursos que los profesores utilizan o no profesores para enseñar. Es decir, podemos aprender de muchas fuentes que no necesariamente están en la universidad. Y aunque estén en la universidad, quizá no sean plenamente formales. Segundo, lo que decíamos, el lifelong learning o el aprendizaje vitalicio, ¿no? Tercero, el aprendizaje autodirigido. Y el estudiante de ahora tiene que ser capaz de saber en dónde se ubica su disciplina, cuáles son los componentes de la misma, con qué se interrelaciona, porque, bueno, la especialización propia de la nueva era implica que los hombres tipo renacentista o las mujeres tipo renacentista que sabían de todo, como Leonardo da Vinci, de ingeniería, de tal, muy cultos, pues prácticamente están dejando el lugar a personas muy especializadas en una sola cosa. Entonces, debemos ser capaces de saber cómo lo que estamos aprendiendo y haciendo se engarza con otras cosas. Cuarto, que el aprendizaje es social, que necesitamos hablar con otros, discutir con otros, escuchar a otros para poder aprender. Esto es una base del sistema educativo y de cómo concebimos estos modelos. Hay alguien siempre que va a saber las cosas que no sabemos, y si yo puedo contactarme con él a través de estrategias adecuadas de networking, no necesito saber todo, necesito conocer a quien sabe cosas y entre todos sabemos todo. Y luego la deslocalización. Seguir considerando las aulas de clase como el recinto sagrado donde se imparte clase es algo que está pasando a la historia. Aunque tengamos aulas y vayamos allí con cierta frecuencia, el aprendizaje es o se da o se puede dar en cualquier lugar y en cualquier momento. Ya lo estamos viendo ahora. Quizá algunos de ustedes estén viendo esta charla, este video en su habitación, otros vayan en su coche, otros lo estén oyendo de alguna forma. No hay aprendizaje en el mismo lugar. Este es un concepto que tenemos que ver con mucho cuidado, y también las universidades. La automatización, que decíamos, no es solamente para procesos sencillos como el registro escolar o la carga de materias o los cobros de colegiaturas, sino también para los procesos de aprendizaje, ¿no? Y un punto importante es este asunto de la liberación de la acreditación, o más bien pensar en cómo flexibilizamos la obtención del grado escolar. Ya hay, por supuesto, desde hace muchos años, universidades que experimentan con una currícula flexible que te permite elegir tus materias, tus horarios, inclusive elegir el profesor con el que quieres llevar una materia o no. Pero ahora, en la nueva era, pues yo soy más dueño de decidir a qué hora puedo conectarme, revisar un contenido. No es necesario que el profesor esté presencialmente en la clase en todo momento, etcétera. Aunque hay que decir que habemos todavía muchos profesores que, pues, dependiendo del tipo de asignatura, estamos presentes ahí a la hora de la asignatura, cuando, pues, los estudiantes pueden estar haciendo muchas otras cosas.
Y profesores que luego dicen, bueno, todos deben tener su cámara encendida para yo asegurarme de que ustedes están allí y me están escuchando. Y la pregunta ahora es, ¿para qué quieres saber si te están escuchando o no? Si el modelo antiguo implicaba el estudiante sentado enfrente de ti, escuchándote atentamente, como si tú eres el que tienes la neta del planeta. Y la neta puede estar en Google, puede estar en otro video, o puede estar en una actividad que está haciendo el chavo, sin la necesidad de estar totalmente poniéndote la atención. Bueno, no tenemos mucho tiempo para discutir estas cosas, pero por supuesto que son un cambio importante de paradigma. En el plano institucional, la digitalización tiene que ser una prioridad. Ya se está viendo que las universidades están invirtiendo cada vez más recursos en tecnología, pero también deben tener el apoyo de una política pública decidida, de centros de investigación que no dejen de recibir recursos para que paulatinamente se vayan incorporando estas tecnologías tan útiles. Orientar los currículos hacia la incorporación de las más avanzadas tecnologías para aprender mejor dentro y fuera del aula. Y luego lo que decíamos, ajustar las estrategias metodológicas de los docentes, lo que implica que nosotros también hagamos un uso inteligente de las nuevas tecnologías y seamos digitalmente competentes. El asunto es que estamos como dos generaciones en encuentro en este momento, en el mismo sitio con herramientas que unos dominan más que otros. Actualización de los planes de estudio o renovación periódica de las metodologías de enseñanza-aprendizaje. Ahora, universidades que están discutiendo regresos a clases en forma híbrida, porque evidentemente hay materias que no se pueden cursar si no es con el apoyo práctico del uso de alguna tecnología, laboratorios de medicina, de biología, laboratorios de comunicación, de diseño, etcétera, que necesitas pues estar allí para hacer las cosas, porque tampoco vas a tener en tu casa todos los mecanismos necesarios para hacerlo. Dotar de recursos adecuados a los agentes implicados, es decir, estudiantes y profesores, y combinar lo presencial con lo digital. ¿Para qué quieres ir a una clase donde tu asignatura es totalmente teórica y funciona todavía en algunas carreras, no sé, filosofía, derecho, etcétera, que pues es todavía muy centrado en la discusión de argumentos del profesor, pero que pues da igual si lo tomas en línea o lo tomas de forma presencial? Bueno, no da igual, por supuesto, pero es más fácil que con determinadas materias prácticas. Y pues recursos educativos innovadores que se adapten al aprendizaje. Porque miren, hay cosas aquí que, ¿no? El aprendizaje móvil o el M-Learning, el aprendizaje ubicuo o el U-Learning, que necesitamos ya considerar como una práctica cotidiana. Alguien puede estar viendo, decíamos, esta charla en su teléfono celular, en una cafetería o en un parque, y está aprendiendo, ¿no? La hibridación, esta mezcla importante entre estar y no estar, los entornos virtuales que no son ni tan complicados de hacer, sí, evidentemente requieren una inversión elevada, pero inversión que en el corto plazo es muy redituable que las universidades realicen. La experiencia del cliente, es decir, poner atención a lo que los chavos y lo que los no tan chavos están aprendiendo y lo que no. Y entonces monitorear de manera adecuada a través de mecanismos de comunicación interpersonal directa lo que está ocurriendo. Acostumbrarnos al bring your own device, en el sentido, bueno, esto acostumbrarnos y no, porque ya decíamos, con el asunto de la brecha digital, pídele a un estudiante que traiga su computadora y el que no la tiene, entonces entra en una desventaja que puede significar incluso la salida del programa educativo o la necesidad de abandonar. Ahora hemos visto casos donde, pues, considerando que la Constitución garantiza o debe garantizar el acceso de todo mundo a una educación laica y gratuita, pues hay niños que a través del apoyo de diversas organizaciones están amparándose y el gobierno está obligado pues a proporcionarle los medios. Si la clase va a ser por televisión, pues hay que darle una televisión o resolver la situación de modo que se cumple el objetivo de aprendizaje. Los famosos MOOCs, ¿no?
Quizá cada vez tengamos que acostumbrarnos más a uno de estos cursos donde miles de personas toman el curso a la vez, pero un grupo pequeño de profesores o con el apoyo de tecnología de la información, pues están retroalimentando a los estudiantes. Y entonces nos recordaría mucho las antiguas cátedras donde el profesor sabio y anciano que baja de su torre de cristal y viene con los estudiantes y habla enfrente de 500 y da una lección magistral, y después los asistentes de investigación del señor doctor y todos los colaboradores son los responsables de revisar los trabajos y todo. Es decir, no es como una experiencia medieval, pero quizá nos la recuerde también, ¿no? Y sin embargo es mucho más rápida, ¿no? Las experiencias de plataformas como Coursera, donde participan muchas universidades mexicanas, pues son una forma diferente de aprender, que no se parece mucho a la educación tradicional. El Internet de las cosas y estos dispositivos que al vestirlos, al portarlos, pues te permiten tener acceso a un tipo de información rápido y de forma eficiente. Y además, pues la capacidad de controlar no solo lo que ocurre en el aula o en la universidad, sino en tu propia casa. La cultura del hacer, ¿no? Aprender haciendo, que esto también la tecnología puede ayudar a realizarlo de forma adecuada. El reto de la personalización de los aprendizajes, porque en la educación masiva, como en toda la cultura de masas, pues, bueno, por algo entró en crisis la producción masiva y el trabajo en masa. Nosotros, como seres humanos, necesitamos adaptar de forma adecuada cualquier tipo de cosa a nuestros propios gustos. Si antes tú tenías la necesidad de escuchar lo que el locutor ponía en el radio y estaba sujeto a lo que el programador decidía que tú ibas a escuchar, y también a lo que las grandes disqueras o compañías decían, pues esto pongan en el radio, y tú no tenías otra más que hacer eso. Ahora tú programas al mismo tiempo o decides qué escuchas, eres un prosumidor al configurar tus propias playlists y decidir lo que vas a estar escuchando en Spotify o en Apple Music, ¿no? Más o menos así, con ese espíritu, podría hacerse un paralelo con la formación universitaria. ¿Cómo podemos personalizar, pues, nuestro propio proceso de aprendizaje? Y, por supuesto, bueno, no queda otra más que la realidad virtual, en la formación inmersiva, la realidad aumentada o la realidad virtual como elementos, pues, ya deben ser del día a día, ¿no? Necesitamos que se dé un mayor protagonismo en la práctica pedagógica a la colaboración entre iguales. Y además, de forma importante, que la tecnología podrá aprender a hacer muchas cosas y la inteligencia artificial podrá enseñar a las máquinas a hacer y a realizar cosas que sustituyan el trabajo humano y a veces parte del propio pensamiento humano. Pero hay cosas que las máquinas no pueden hacer y nosotros sí. Entonces lo que tenemos que hacer énfasis en la educación superior sobre todo, pero también en todos los niveles, es dar prioridad y énfasis a aquellas cuestiones que las máquinas no pueden tener, a la generación de valores, de competencias específicas, desarrollo de inteligencias, de resolución de problemas, de convivencia y de respeto por el medio ambiente y de la posibilidad de emprender, de realizar innovaciones, etcétera, que son cosas que las máquinas no pueden hacer. Pero también promover la participación activa de los alumnos en su propio proceso de aprendizaje. Ahora más que nunca tenemos como que, pues si ya la pandemia nos hizo entrarle a esto, ahora pues hay que seguirle, pero hacerlo bien, no a la carrera. Y pues claro, incrementar los procesos de individualización de los aprendizajes mediante el fomento de la creatividad y de la autonomía. ¿Cómo ser universitario en esta nueva era y no quedarse allí en el intento? Primero, bueno, en mi pueblo decían agua y ajo, ¿no? Hay que aguantarse y hay que ser capaces de resistir y de decir con optimismo, esto va a pasar, y aunque hay cambios que, como decíamos, se van a quedar, pues
pues hay que ser capaces de manejar nuestro bienestar emocional, nuestra salud mental y de decir, pues algo bueno puedo sacar de todo esto. Segundo, pensar que aquella biblioteca de Babel con la que soñaba Borges, donde estaban todos los libros y textos importantes en el mundo, está aquí, ¿no? En la palma de nuestra mano, en el teléfono, al alcance de quienes podemos tenerlo y también pues de quienes no, porque ahí vienen aspectos de lucha importantes. Esta generación, la de ustedes, tiene que apostar porque ya el acceso a Internet sea considerado como un derecho humano y sea tan importante como el agua o como la energía eléctrica para todas las comunidades y que no haya personas sin acceso a Internet, pero también que la tecnología cada vez más llegue a mayor número de la población mexicana. Sea como sea, con puntos móviles o con instancias de gobierno o con datos compartidos, la información tiene que ser un bien común para todos. El tercero sería aprender en la universidad, con la universidad, sin la universidad o a pesar de la universidad. El aprendizaje y las decisiones de lo que vamos a aprender para toda la vida están en nosotros. Por supuesto, están allí. Para eso nos esforzamos y pagamos una colegiatura y solicitamos la guía de los profesores y del demás cuerpo universitario. Pero la gran responsabilidad está en nosotros. No se acaba esto con el título universitario. Si aprendemos algo nuevo cada día, de un lugar diferente cada día y de una experiencia diferente, finalmente seremos seres plenos y seremos capaces de manejar el futuro. No olvidemos la pasión por la innovación. Es el momento. Cuando hay crisis hay oportunidades y tenemos que ser ingeniosas para encontrar las mejores alternativas siempre de salir adelante. Es momento de reinvenciones, sí, de reinventar la educación, sí, de reinventar los procesos de aprendizaje, pero también de reinventarnos a nosotros mismos y de decir y entender que hay momentos que marcaron generaciones completas. Quizá el de la generación de mis padres pudo haber sido el movimiento del 68, por ejemplo. Quizá mi generación pudo haber sido la caída del muro de Berlín y la Plaza Tiananmen en el 1989. Pero yo estoy seguro que a esta generación, pues, ¿qué otra cosa la puede marcar que la crisis global más importante de todos los tiempos? Es momento de reinventarse y es momento de aprovechar las oportunidades, entender que de aquí vamos a salir mejor. Sea como sea, vamos a salir mejor. A mí no me queda ninguna duda. Y bueno, yo quisiera cerrar con esta y dedicarles a ustedes, jóvenes universitarios, este fragmentito de Kerouac, ¿no? De su célebre novela On the Road. Brindemos por los locos, por los inadaptados, por los rebeldes, por los alborotadores, por los que no encajan, por los que ven las cosas de una manera diferente, no les gustan las reglas y no respetan el status quo. Los puedes citar, no estar de acuerdo con ellos, glorificarlos o vilipendiarlos, pero lo que no puedes hacer es ignorarlos, porque son los que cambian las cosas, empujan adelante a la raza humana. Mientras algunos los ven como locos, nosotros los vemos como genios, porque las personas que se creen tan locas como para pensar que pueden cambiar el mundo, son las que lo hacen. Gracias, locos, por darme la oportunidad de compartir con ustedes estas rápidas reflexiones esta tarde. Eso es todo, amigos. Estoy muy a sus órdenes en mi correo o en este momento o por cualquier forma. Yo espero que todo, como es lo que todos esperamos, les salga bien después de esto en la nueva era y en toda su vida. Les abrazo desde acá. Muchísimas gracias, doctor Alejandro, por esta oportunidad de escucharte, de escuchar tus conocimientos y sobre todo de hacernos reflexionar en torno a esta situación que nos ha tocado vivir a todos como humanidad. Quizá solo a manera de última reflexión de cierre, ¿qué nos podrías decir en algo que vemos no solo en las redes sociales, sino en las aulas, que se ha vuelto común? Tú ya nos diste varios panoramas, varias ideas, y tanto para el docente como para el alumno. Pero nos estamos encontrando con una situación que ha sido una constante. Por un lado,
el alumno que se siente frustrado porque le aburren las clases. Y por otro, el docente que tiene miedo de usar esas herramientas digitales, que también termina a veces por frustrarse porque no capta la atención de los alumnos. Son dos situaciones muy comunes. Sí, a mí me parece muy, muy interesante y pertinente esta reflexión. Yo creo que el primer asunto fue el tema de la sorpresa, ¿no? Y el tema de traer o intentar aplicar un modelo antiguo a una tecnología nueva. Es verdad, y yo mismo lo experimento, tengo una asignatura que es netamente teórica, y entonces pues mi forma de impartirla toda la vida pues era conversando y dando las lecturas y discutiéndolas y tal, lo cual implica una exposición quizá inicial del profesor y luego una discusión más amplia. Y sí, lo que vemos es que por una parte también el profesor se frustra, no solo los estudiantes que pues ellos a veces no tienen sino que estar oyendo y realizan algunas otras actividades y tal, pero el profesor también tiene ante su pantalla un montón de circulitos que no sabe bien a bien si son estudiantes o ellos están en otra parte. Yo creo que aquí hay dos cosas. Primero, un asunto de responsabilidad compartida, una necesidad de reflexionar sobre qué tan importante es que el profesor busque o busquemos cómo aproximar esos nuevos contenidos, porque materiales hay, ¿no? A través de videos, de experiencias virtuales, etcétera, quizá en unas disciplinas mucho más que en otras, pero también de los estudiantes y decir, bueno, pensemos en una cosa que parece ser muy importante. Primero, esto no es para siempre, y entonces cada día que aguantemos es un día menos en el sufrimiento de estar llevando las cosas así. Segundo, ¿por qué no aprender así de la misma forma que si estuviésemos en un aula de clase? Porque ya no aplica de la misma manera. Yo decía, el profesor no está seguro si el alumno está allí o simplemente puso su conexión y está haciendo otra cosa. Es una cuestión de confianza mutua. Y luego institucionalmente se pueden buscar alternativas para que estos recursos educativos sean cada vez más útiles. A ver, por ejemplo, el otro día descubría con mis alumnos de la maestría un repositorio de la Universidad de Granada para aprender estadística. Y entonces no solamente hay lecciones que tú puedes ir siguiendo y replicando en tu propia computadora, sino además una especie como de ejercicios hechos en Java para que tú captures allí las cosas. Y evidentemente eso es mucho más útil y vivencial que la explicación que yo pueda dar sobre el uso del software de análisis de datos. Entonces pasa por inversiones también, no solo en tiempo. Consideremos una cosa, nadie estaba preparado para esto. Entonces, paulatinamente, pues vamos a ir perfeccionando la forma en la que se imparten las clases, se comparten contenidos, se buscan formas más interesantes de hacerlo. Y una de esas formas, por supuesto, tiene que ver con la capacidad de buscar recursos en la red y de presentar las cosas de forma diferente a como lo hacíamos antes. Vamos, el profesor antes proyectaba una película y luego se discutía, o pasaba un PowerPoint y luego se discutía. Pero también estaba el profesor que hablaba toda la clase y que dictaba y que pedía que subrayaran de un libro, y ese profesor o esa profesora va a hacer exactamente lo mismo en línea, pues es que ya no es posible hacerlo. El cambio de paradigma va tardando, pero va a darse, ¿no? Va a darse, y también el profesor debe ser comprensivo con los estudiantes. Pasarte 6 o 7 u 8 horas al día conectado, escuchando a tus profesores, es mortal. Como mortal es pasarte las 6 o 7 horas del día en el salón de clase sentado escuchando a los profesores. Es decir, quizás te estés más a gusto, ¿no? Ahí algunos en su casa y todo. Pero para el profesor también lo es. Entonces es bastante complicado. La sugerencia es, perdamos el miedo a los profesores, perdamos el miedo. Como decían en mi pueblo, ¿cómo aprendes haciendo esto? Pícale a todo, ¿no?
no va a pasar absolutamente nada. Los chavos también están en un plan comprensivo en el que nos van a decir, estamos aprendiendo, y el profesor también está en muchos casos aprendiendo, ¿no? Solamente quiero, a nombre de la universidad, hacer entrega de este reconocimiento que será de manera digital, que dice así: la Universidad Vasco de Quiroga otorga la presente constancia al doctor Alejandro García Macías, presidente del CONEIC, por su charla El aprendizaje digital en la nueva era para alumnos y docentes dentro del ciclo Speakers UBAC. Morelia, Michoacán, a 12 de octubre de 2020. Educere in veritate, licenciado Raúl Martínez Rubio, rector general. Te haremos llegar también este reconocimiento de manera digital. Pues muchas gracias, encantado, y un saludo para todos. Esperemos y confiemos en que esto termine pronto y la nueva era sea muy generosa para todos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Y bueno, a todos nuestros receptores, a toda la gente que sigue esa transmisión, los invitamos para nuestra próxima charla el 26 de este mes, que también estará compartiendo otro tema desde su experiencia profesional. Así que ya les estaré. Muchísimas gracias y que tengan una gran semana a todos. Hasta luego.